Saludos desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a entrar una vez más en el mundo del hermetismo. Mundo amplio, profundo, con altura infinita. Pero que hay temas que son recurrentes porque hemos de entrar en ellos una y otra vez. Bueno, más bien nunca los dejamos, pero a veces especificamos ese tema. Como puede ser el camino esotérico, que también fue llamado y ha sido llamado el camino secreto. A mí hay una frase que me gusta mucho, que está atribuida a según qué personajes, pero que no he encontrado, recientemente atribuida o de oídas, pero no he encontrado justamente a quién es, aunque se atribuye a veces a unas personas a otras, y por ello no voy a decir a quién se atribuye, porque quizás uno encuentra que es a otra persona. Pero la frase dice así: de 1000 que me busca, uno me encuentra. De 1000 que me encuentra, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. Entonces esto se puede decir que lo ha dicho una persona. Y claro, seguro que lo dijo alguien. Y claro, lo diría de él, ¿no? Porque de 1000 que me buscan, ¿no? Cuando uno dice de 1000 que me buscan, uno me encuentra, si uno dice eso es que a él lo han encontrado. Y de esta manera, ¿no? Que sigue la frase, que es muy bonita. Pero si a mí me permitís, que estoy seguro que quizás se le atribuye a todos estos grandes seres espirituales, y quizás es a todos, o es a unos y a otros no, pero bueno, ¿qué más da? Pero si a mí tuviera que atribuirle a un ser, yo creo que esta frase quedaría muy bien que la dijera el propio camino. Que el camino, imaginaos el camino que dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. Y eso fuera el camino iniciático o el camino secreto, que él mismo habla así de sí mismo. Y si fuera una adivinanza, al final se preguntaría, ¿qué es? Y yo, si me hiciera esa adivinanza, diría, el camino iniciático, hablándolo de esta manera. Así que el camino iniciático no siempre se encuentra, porque puede ser de muchas formas, porque él va recogiendo diferentes ropajes. Pero podemos pensar que como coge diferentes ropajes, no es visible. Pero no con ello es invisible. Simplemente digo que no es visible, y cuando digo a simple vista, lo de simple lo pongo entre muchas comillas. Es, pero no está. Pero es, pero no está. Él se encuentra y es visible, no porque él se haga visible, sino porque uno puede realizar en sí mismo la capacidad de verlo. Y para tener esa capacidad, pues cada autor a veces explica aventuras que tiene que pasar el héroe, la heroína, para encontrar ese camino secreto. Otras veces que encuentra un maestro y que el maestro le revela el camino secreto. En otras ocasiones es un libro. En otras ocasiones es por sí mismo meditando cómo encuentra el camino secreto. Pero uno tiene que encontrarlo. Uno tiene que encontrarlo, y para encontrarlo uno tiene que buscarlo. Habitualmente, según las historias que uno ha leído en libros o en novelas esotéricas o iniciáticas, para encontrar ese camino lo primero es que te tienes que desplazar lejos. O sea, no lo encuentras al lado, tienes que desplazarte. Luego resulta que al final en muchas ocasiones es que está al lado, pero te tienes que desplazar. Y hay historias muy bonitas de personas que han buscado el camino secreto yendo a muchos lugares exóticos o con fama de grandes maestros, y que volver de nuevo a su ciudad resulta que
a pocas calles se encontraba su maestro, el cual le devela el camino secreto. Eso también sucede. Pero sea como sea, uno tiene que irse, marcharse. Y cuando uno se marcha de un lugar, no vamos a decir que lo deja todo, porque todo no lo dejas, lo más importante lo llevas en ti. Ojalá que cuando nos vayamos pudiéramos cerrar en el cajón de un armario aquello que nos sobra, no se lo lleva ahí donde vaya. Pero sí que hay apegos en que los dejas. Al menos los dejas de una forma física. Y eso ya nos tendría que hablar un poquito de lo que es encontrar el camino. Que hay apegos que uno tiene que dejar. Y esos apegos habitualmente son comodidades. Porque ir en busca del camino es algo incómodo. Y aunque hay personas por su capacidad económica que cuando hacen esos viajes lo hacen con grandes transatlánticos, con aviones privados, con globos, con trenes y con un lujo que nosotros no lo tenemos quedándonos en casa, siempre las historias estas nos van explicando de que a estas personas les pasa cualquier tribulación y se quedan sin nada. Y que pensaban que lo tenían todo preparado para su comodidad y que resulta que han de pasar incomodidades y, entre comillas, peligros. Y eso es lo que crea una aventura. Así que, primero, las comodidades. Hemos de sacarnos esos apegos que tenemos a la comodidad. ¿Y por qué el camino ha de ser incómodo? Porque podría ser cómodo también, ¿no? O sea, podemos pensar por muchas cosas. Tiene que ser incómodo por tal motivo, por el otro, porque sí. Pero podría ser cómodo y entonces tendríamos también la opción de decir y de explicarle por qué tendría que ser cómodo. Pero como es incómodo, la incomodidad hace algo a nuestra parte psíquica, espiritual. La despierta. Y la comodidad hace algo a nuestra parte espiritual, la duerme. ¿Y por qué es así? Porque somos de esta naturaleza. Nacimos de esta forma. Entonces, cuando uno comprende que la incomodidad le despierta, podría llegar al extremo de la gran incomodidad para despertar antes. Pues no. Resulta que una gran incomodidad, muy grande, muy grande, muy grande, no soportable, te duerme. La medida, ¿cuál es? Cada uno tiene su propia medida. Y el propio camino o el precamino, cuando él sabe que tú vas en su búsqueda, la intención de encontrarlo y ir en su búsqueda acertadamente o equivocadamente, hace el camino que estés en la incomodidad necesaria para despertar. Y que éstas no sean demasía para que no te duermas. O sea, ¿estoy diciendo que el camino es una entidad viva? Sí. ¿E inteligente? Sí. ¿Que se comunica? Evidentemente. ¿Que se expresa? Claro que sí. ¿Que puede aparecer o desaparecer? Sí. ¿Que tiene su autonomía? Sí. ¿Que tiene su conciencia y su alma? Sí. ¿Que está reflejada en todos lugares? También. ¿Que se puede hablar con él? Evidentemente. Hay un camino que es común para todos los que buscan el camino. Y este camino no pertenece a nadie, porque es un ser libre y vivo. No puede venir nadie con un pensamiento y decir, el camino me pertenece a mí y a mi doctrina. No, perdona, con todo el respeto del mundo. El camino es de todos y para todos. Y el camino escoge cómo expresarse contigo, conmigo, con aquel, con todos nosotros.
Y nadie puede decir el camino es mío. Porque el camino es de todos. ¿Y ese camino dónde se puede expresar? Pues se puede expresar, como decía antes, en un libro, se puede expresar en un templo, se puede enseñar en una enseñanza, o tramos del camino se pueden expresar en ti y, si me permitís, también en mí, en toda persona. Todos somos un pequeño tramo del camino de otros, de nuestros hijos, de nuestros mayores, de nuestros amigos, de nuestras amigas, de nuestros familiares o de aquel desconocido o de aquella desconocida. Todos podemos ser un tramo del camino, todos podemos dar un ejemplo, todos podemos dar una palabra, todos podemos dar una ayuda. Y eso repercutir en esa persona a seguir andando el pos del camino y quedar como una anécdota muy bonita cuando él habla cómo encontró su camino. Y ahí salimos nosotros sin esperarlo. Sí que hay seres que pueden ser el camino, pero esos seres ya tienen nombre y apellido. Están realizados. Y cuando hablan de ellos, muchas veces no hablan de ellos como seres, sino hablan como el camino. Y el camino se expresa totalmente en ellos. Pero bueno, si vamos a lo más común y no a las excepciones que hay o ha habido en este mundo, o hubo en una época, quizás en otras épocas, hubo más personas con estas capacidades, pero poco a poco fueron mermando, no agraciadamente, justamente. Podemos llegar a la conclusión que el camino se expresa siempre que puede. Se expresa en un pino, por decir un árbol, se expresa en un arroyo, se expresa en una fuente, se expresa en una montaña, se expresa en una pirámide, se expresa en un dolmen, en un menhir, en una piedra, en una estrella. Se expresa ahí donde se tiene que expresar para ti o para unos cuantos. Y para otros cuantos en otro lugar. Pero es el camino, denominador común de todos y cada uno de nosotros. Se expresará en un lenguaje, o mejor dicho, en un idioma o en otro, o en un lenguaje, en el lenguaje científico, en el lenguaje artístico, filosófico, místico, religioso. Pero es el camino que se expresa. Cuando comprendemos ese camino, ese gran camino para todos y cada uno de nosotros, comprendemos que en un principio es para todos y que durante mucho tiempo es para todos y siempre será para todos, pero que hay un camino también más estrecho, más angosto, que es el camino individual. Que ese camino se expresa únicamente en uno. Y aunque uno puede compartir su camino con otro que está andando el camino, cuando hablan de sus experiencias pueden ser totalmente diferentes o no. Los grandes maestros de la humanidad, sus experiencias vividas son muy parecidas y semejantes. Entonces uno podría decir, hombre, esto es una copia de otro. No, es que es el camino. En ciertos niveles el camino se expresa de esa manera. Pero a título individual vivieron lo que ellos lo vivieron. Igual que nosotros, a título individual vivimos lo que vivimos. Porque el camino, al final, cuando lo dejas todo para encontrarlo, o del todo, entre comillas, pero te marchas, te vas, pasas tus aventuras, etcétera, lo que el camino va haciendo es que te vayas conociendo en diferentes ocasiones. Ahora me conozco en esta ocasión que hace frío, ahora en esa ocasión que hace calor, ahora en esta ocasión que estoy pasando hambre, ahora en esta discusión, ahora en esta amistad. Tú te vas conociendo, vas reflexionando sobre tu existencia, lo que te ha sucedido. Y cuando hablas a alguien sobre el camino, hablas sobre lo que te sucedió. Te estás autoconociendo.
Y de esa existencia al final pasamos al conocimiento de vida, que eso ya son más existencias. Pero quedémonos en la existencia. Tú vas hablando de lo que te ha sucedido, existencial, de tu experiencia existencial, mística, filosófica, científica, religiosa, artística, pero de tu existencia. Vas diciendo, ¿sabéis lo que me pasó? Pues entonces a mí me pasó esto, yo pensé esto, pensé lo otro. Te estás conociendo, te estás autoconociendo. Estás explicando el camino externo de un suceso, cómo repercutió en tu intimidad. Y los resortes que sacaste de tu interior para poder realizar aquel obstáculo, poderlo superar, o poder responder, o poder ayudar. Estás hablando de ti y de las herramientas que fuiste encontrando porque el camino te las iba exigiendo. Y cuando vuelves otra vez a tu casa, vuelves con la experiencia del camino que has vivido. Del externo pueden haber fotografías, puedes traer recuerdos, puedes traer cuadros, puedes traer lo que quieras. Pero tu gran tesoro es lo que tú viviste en tu interior, que es difícil. Hombre, a lo mejor tienes mucha capacidad oral y lo puedes explicar, pero por muy bien que lo expliques, lo que te despertó a ti, creo que es complejo y complicado en que simplemente por contárselo a otro lo despiertes. Pueden intuirlo, pueden tener el ansia de vivirlo para despertar lo que despertó en ti. O sea, ese camino se convierte en el camino propio. Y el camino y el caminante individualmente es el mismo. Cuando uno se dedica a coger el camino y no tiene la capacidad, porque no puede, de, como he dicho antes, entre comillas, dejarlo todo, el camino es tan listo, bueno, es que la palabra listo es tan inteligente, que se adapta a lo que tú puedes hacer. Y sabe cómo hacer para que también estés incómodo. Y tú has de aceptar esa incomodidad. ¿Quieres vivir la aventura? Acepta esa incomodidad. Y vuelve esa incomodidad en comodidad. Y parafraseando un poco, como muchos otros filósofos lo han dicho, que lo amargo se vuelve dulce o dulce amargo, pues que al final, bueno, al final no. A medida que vas andando el camino, lo cómodo se transforma en incómodo y lo que antes era incómodo se transforma en cómodo. Estás cambiando, pero cambiando de una forma muy íntima y muy interna. Y sigues avanzando en ese camino. Y cualquier desplazamiento en tu propia casa, lo que suceda a tu alrededor, etcétera, se convierte en parte de ese camino. Y no es que los demás que no han ido en busca del camino no estén viviendo parte del camino, que a lo mejor lo están viviendo, partes de ese camino, sino que simplemente quizás no son conscientes de lo que están viviendo. Y entonces, cuando uno habla de su camino a otras personas, alguien podría pensar, o podría decir, o pensar y no decir nada. Lo que le pasó a esta persona a mí me pasó. Lo que me está diciendo sé de qué habla. Estabas andando parte de ese camino y no eras consciente. Y ahora esa persona es como si ella fuera el camino de todos y te está explicando para que te hagas tú consciente de lo que tú has llegado a vivir. Eso sucede en ocasiones cuando uno vive determinadas cosas y a uno se le olvida que son parte del camino. Y piensas
Bueno, lo que pensamos todos en ocasiones, que nos equivocamos en el pensar. Y entonces estás leyendo un libro y te habla algo de lo que a ti te ha estado pasando y te das cuenta que eso es parte del camino, porque el autor lo explica como una parte del camino. Porque nuestra parte mundana, personalidad, agregado psicológico y 100 cosas más que tenemos, hipnosis colectiva, etcétera, 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 hacen que nos olvidemos de nosotros mismos. Y cuando nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos del camino. Porque recordar el camino, cuando uno recuerda el camino, se recuerda a sí mismo. Y cuando uno se recuerda a sí mismo, se recuerda el camino. Porque el camino y el caminante son el mismo. Y el camino tiene sus estímulos. Aparte de ponerte esas dificultades, esas incomodidades, hasta cierto límite, también tienen sus estímulos. Te estimula. Cuando te ve que estás demasiado cansado y que demasiado cansado tampoco puedes estar, todo el mundo tendrá un límite, ¿eh? Pero cuando ya no puedes más, tampoco quiere ponerte al límite ahí. O sea, el camino será divino, pero está hecho para los humanos. Estamos hablando del camino humano. En otros planetas, en otros sitios, el camino será divino y lo que sean aquellos seres. Pero nosotros, como somos humanos, pues también es humano. Entonces, el camino también te trae estímulos. ¿Qué clase de estímulos? Por ejemplo, espero, lo hago con la esperanza de que esta conferencia fuera un estímulo para las personas que están dando el camino. Es algo muy humilde lo mío, pero el camino sabe, a través de libros, estimula, a través de sueños, a través de experiencias místicas que no estás durmiendo, que no es a través de los sueños el mundo onírico, sino el mundo del que nos movemos, etcétera, etcétera, etcétera. Estimula, porque el camino también tiene que estimular. Y el estímulo va en reacción de nuestro cansancio. Y no estoy hablando de un cansancio físico ahí que uno diga, estoy cansado físico. No, un cansancio psíquico, comprendiendo la palabra psiquis como alma. Un cansancio anímico. No sé si decir espiritual, porque también los hay, pero ya me quedo como anímico, esencial, en el que el alma, que somos nosotros, o la esencia, como lo queráis ver, está cansada. ¿Por qué está cansada? Porque ha caminado. Todo caminante está cansado. Y entonces hay diversos lugares en el que hay pausas. ¿De cuánto tiempo? Yo ahí sí que no entro. Cada uno tendrá su pausa, pero hay pausas. ¿Para qué? Para que vuelvas a tener otra vez fuerzas. El juego de la oca, el cual explica el camino iniciático, yo creo que de una forma, voy a poner entre comillas, divertida. Uno se puede divertir, pero de una forma muy profunda. En ese juego hay posadas, hay lugares que uno dice, caigo en la posada 3 veces sin tirar, porque si es una competición, claro, vas a perder. Pero ¿y si no fuera una competición? Como decía la ranchera, lo importante es saber llegar. Si lo importante es saber llegar. ¿Y si fuera que caes ahí para descansar? O vuelves otra vez a la casilla de inicio, vuelves otra vez a la casilla de 5 casillas para atrás. Porque hay algo que uno no ha aprendido. O de oca a oca tiro porque me toca. Y esa oca te salta un tramo del camino que será por algo. Y aquí podríamos hacer muchas suposiciones, que no hace falta entrar en todas. O bueno, una es porque eso no lo vivas, porque no lo vas a superar, y otra es, ya lo has vivido, no te hace falta. O sea, que cuando hablamos de cuánto tiempo llevas andando el camino, si has hecho muchos ocas, pues tu tiempo es relativo, está fuera del tiempo. Y si te has pasado mucho tiempo
en una casilla, en un hostal o en una casilla sin tirar, pues también el tiempo es relativo, porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y has avanzado hasta allí. Pero vuelvo a decir, no es una competición. Aquí no es cuestión de ganar a nadie. Y si es una competición, aunque sea una frase muy hecha, estás compitiendo contigo mismo. Pero es que no estás compitiendo contigo mismo. Estás colaborando contigo mismo. Estás andando el camino. Y da igual. Nunca vas a ser ni el primero ni el último. Eso es así. Cuando uno empieza el camino, si mira para atrás, ves que hay otro. Y si miras para adelante, ves que hay muchos. No vas a ser nunca el último ni el primero. Tú vas andando al ritmo que te van poniendo esos dados, que los dados vienen a ser los valores anímicos que uno tiene. Porque este camino se anda a través de los valores. A golpe de corazón, como decía un gran maestro. A golpe de valores y facultades que uno va teniendo. Pues bueno, volveremos a hablar del camino, lo enfocaremos de otra manera y de otra forma, porque no hay que olvidar, porque el camino es lo básico en estos estudios. Y luego algún día podemos hablar sobre, ¿y todos empezamos el camino desde la misma casilla? ¿Desde el mismo punto? Hay muchas cosas que reflexionar sobre el camino. Pues como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente conferencia.